Ok, vamos a ver si es que obviamente fueron que murió el viernes, ¿ya? Y resucitó el domingo. Bueno, aquí tengo una grafiquita, a lo mejor ustedes la pueden ver al revés, pero vamos a ver si aquí dice día, luego noche, día, noche, día, noche, ¿verdad? Lo pongo todos los días, pero prácticamente para ir conociendo y nada más ver lo que nos interesa. Por decir, si es como dicen que murió el viernes en la tarde, ¿verdad? O ya lo sepultaron en la noche, ¿sí? Esta es la noche del viernes, ¿sí? Es un día, o perdón, una noche. Luego, el día del sábado va un día y una noche. Después, la noche del sábado, ¿sí? Van dos noches y un día. Y aquí luego viene, ¿sí? El día del domingo. Entonces aquí ya no entra porque se supone que resucitó, ¿verdad? Al amanecer, por aquí, al amanecer del domingo. Entonces nos dan solamente dos noches y un día. Entonces no nos da la contabilidad. Y si es que dijeran, como algunas personas a veces dicen, bueno, es que cuando si murió a las 3 de la tarde, aunque sea un minuto, aunque sea una hora del día, se toma como todo el día completo. Ok, vamos a suponer que sea verdad. Entonces, si eso es así, entonces se dice que contamos un día, el día del viernes, la noche, va un día y una noche. Luego, el día del sábado, la noche del sábado, van dos noches y dos días. Pero ya cuando llegamos al domingo, supongamos aquí el domingo, ¿sí? Este es el domingo el día y se supone que resucitó aquí. Entonces no concuerda porque son dos noches, ¿sí? Y pues no entra dos días, no coincide. Ahora, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es la clave? Vamos a ver la clave. La clave para esto está en Marcos 16. La clave para esto, y esto tenemos que irnos y entenderlo en base a las fiestas. Por eso lo primero que les dije es que teníamos que entender las fiestas, ¿verdad? Y en Marcos 16 dice, en el versículo 1 dice, cuando pasó el día de reposo. ¿Qué día de reposo pasó? Bueno, ¿se acuerdan que les dije que la Pascua obviamente empezaba, sí, prácticamente sería entre las dos tardes cuando era degollado el cordero, lo que se conoce el cordero pascual, sí? Y el primer día de los 7 panes sin levadura, el primer día sería el 15 de Nisan. Entonces el 15 de Nisan empieza obviamente en la noche, ahí es donde empieza. Entonces todo el día es Shabbat. Entonces, como obviamente tenemos que leer un poquito más atrás, en el 42, del 15:42 para entenderle, dice, cuando llegó la noche, porque era ¿la preparación de qué? Pues obviamente de la Pascua, ¿sí? Porque acordémonos que en las dos tardes, entre esa tarde y la otra tarde, se tenía que hacer la preparación del Cordero Pascual, es decir, la víspera del día de reposo. No es el día de reposo de el séptimo día, sino el Shabbatón, el Shabbat que podría caer en un día entre la semana, ¿verdad? Entonces, a Jesús, ustedes se acuerdan de esa parte, ¿sí? Cuando ya le van a golpear las piernas, ¿sí? Entonces se dan cuenta que el centurión se da cuenta que ya estaba muerto, el soldado, y solamente le clava una lanza, ¿sí? El centurión le ordena al soldado que le clave la lanza en el costado y sale agua y sangre. Pero a los otros dos sí se los habían roto las rodillas. ¿Por qué? Porque tenían que morir asfixiados porque eso las piernas los sostenían para que no murieran. Ellos en el clavo, para darlo a entender, donde estaban crucificados, ahí clavados de los pies, ellos se levantaban para tomar aire. Pero en el caso de Yeshua, pues obviamente no fue así, porque él fue muy azotado, fue torturado y esto obviamente antes de quebrarle las piernas, él ya había muerto. Pero el soldado le puso la lanza en el costado para asegurarse. Pero después de eso, rápidamente, como venía el Shabbat, pero ¿cuál Shabbat? No el de la semana, sino el de la Pascua, ¿sí? Sino que venía el día de reposo de los 7 panes, de los 7 días de los panes sin levadura, perdón.
¿sí? Entonces tenían que hacerlo rápido. Por eso dice, es decir, la víspera del día de reposo. Ahí ponle la Pascua. José de Arimatea, miembro del noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato. Es decir, ustedes ya saben esa historia, que pidió que se sepultara a Yeshua, a Jesús ahí y todo eso. En el 46, el cual compró una sábana y quitándolo, o sea, quitándolo de la cruz, sí, envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Ahora, pero como se vino tan rápido, ya venía el Shabbat y acordémonos que no se puede trabajar, no se podía cargar nada, ni siquiera ya un muerto, pues obviamente tenían que hacerlo rápido antes de que oscureciera, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Y esto no dio lugar o no permitió que las mujeres, ¿sí?, prepararan el cuerpo, porque acordemos que un muerto siempre al momento de morir, la tradición o el procedimiento era que lo tenían que limpiar, purificar con agua y con algunas especies. Pero debido a que venía el Shabbat, no lo pudieron hacer rápido. Por eso la clave está en el 16.1. Dice, ¿cuándo pasó? ¿Cuándo pasó el día de reposo? ¿Qué día de reposo? Vuelvo, insisto, ese 15 de Nisan o ese primer día de los 7 días de los panes sin levadura, para que me entiendan. ¿Sí? ¿Cuándo pasó el día de reposo? Es decir, la Pascua en la noche, la víspera de la Pascua. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies. Es decir, ¿sí?, ellas no pudieron comprarlo el sábado porque obviamente no se puede comprar en Shabbat. Entonces vamos a ver aquí la grafiquita nuevamente. Jesús, ¿verdad? Para contabilizar, ¿sí?, murió o fue sepultado, ¿sí?, para entenderlo, la noche, día y noche. Acuérdense que la D es día, N, noche. Fue sepultado aquí la noche del miércoles, ¿verdad? Obviamente todo este día era Shabbat, ¿sí? Tanto la noche del miércoles como el día del jueves, todo el día hasta en la tarde era un Shabbat, ¿verdad? Es un Shabbat, o sea, no se podía aquí comprar. Pero, sí, pero el jueves en la noche ya empezaba prácticamente lo que entendemos como el viernes, ¿verdad? ¿Sí? O el segundo día, mejor dicho, la segunda noche. El jueves en la noche ya se terminó el Shabbat, ¿sí? El Shabbat era el primero, el primer día, así diagonal, por eso lo que tú veas en diagonal es el primer día. Aquí en la noche del jueves, ¿sí?, es decir, cuando cae el sol el jueves en la tarde, ahí ya terminó el Shabbat. Entonces ahí ya la gente podía cocinar, podía hacer, bla, bla, bla. Pero pues obviamente no podían ir a comprar porque estaba oscuro, ya todo estaba cerrado. Entonces las mujeres se fueron el viernes en el día a comprar las especies aromáticas, ¿verdad? Para obviamente poderlo preparar o para poderlo hacer y para poderlo. Pero obviamente aquí es donde se puede comprar. Después, ¿sí?, te vas a dar cuenta que ya viene otra vez el Shabbat, ¿sí?, el sábado, ¿sí?, o el séptimo día, ¿sí?, y aquí obviamente ya no podían hacer nada. Entonces, en este lapso, ¿sí?, no se puede hacer. Luego dice, y muy de mañana, ¿verdad? Ya después del viernes o después de que había pasado el Shabbat el Shabbat ya de la semana, que eso quiere decir que era el sábado en la tarde, ¿sí? Entonces ahí fueron muy de mañana el domingo, ¿sí? Muy de mañana. Aquí el domingo, muy de mañana, antes de que amaneciera, fueron ellos. Ahora, ahí ya había resucitado. Ahí está la clave. Vamos a contar, ¿sí? Vamos a contar si es verdad. Entonces, si murió y lo sepultaron el miércoles en la tarde, fíjate cómo va a caer todo, ¿sí? El miércoles en la noche, ¿sí? Y es prácticamente una noche y un día, ¿sí? El jueves un día. Luego el jueves en la noche, el viernes en el día, son 2 días y 2 noches. Ahora, el viernes en la noche, ¿sí?, obviamente ya es sábado, ¿sí? Y el día
de, obviamente, sábado en la tarde, ya prácticamente ahí, aquí, el sábado en la tarde, prácticamente ya es el domingo a las 6 de la tarde. Entonces, contamos 3 días, uno, 2, 3 y 3 noches. Uno, 2, 3. Ahí concuerda, ¿sí? Los 3 días y 3 noches. Quiere decir que Yeshua, Jesús, resucitó vamos a poner entre las 6:30 de la tarde o de la noche, o las 7 de la noche del sábado, lo que entendemos ahorita nosotros, y las 5 o 6 de la mañana, ya de la madrugada o de la mañana del domingo que nosotros entendemos, ¿sí? Entonces, porque el domingo no empezaba a las 6 de la mañana, el domingo empezaba a las 6:30, ¿sí?, de la tarde del sábado. Por eso la gente se confunde en esta situación. Entonces, pero por eso dice aquí en el versículo 2, y muy de mañana, el primer día de la semana, obviamente el primer día de la semana, aquí está, ¿sí? Muy de mañana, ese es el séptimo día, este es diagonal, estos dos, pero muy de mañana, no pudieron ir en la noche. ¿Por qué no fueron terminando el Shabbat a las 7 de la noche? Bueno, acordémonos, no había la energía eléctrica como ahorita, no había luz, no había nada. Las tumbas, la gente tenía que caminar con una antorcha, con una velita para poder ver, alumbrarse aquí. Acuérdense que había peligros de muchas clases, animales, etcétera. Entonces, muy de mañana, ya el domingo, es decir, en esta parte, este es el primer día ya de la semana, el domingo, ¿sí? Pero no fueron en la tarde del Shabbat, de terminar el Shabbat, sino fueron muy de mañana, es decir, de día en el domingo. Antes de que saliera el sol, el domingo en la mañana, iban las mujeres, para entenderlo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Es decir, tenían que ver, no podían ir en la noche porque no veían nada. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra, ¿sí?, de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removido la piedra. Es decir, en esa parte, ¿sí?, fue cuando ya fueron el domingo, ¿sí?, en la mañana, y vieron que ya la piedra estaba removida. Pero los días, ¿sí?, concuerdan. Si murió el miércoles en la tarde, pues obviamente ahí contabilizamos los 3 días y las 3 noches. Si tú lo quieres sacar de viernes a domingo, no te salen 3 días y 3 noches. Te van a salir 1 día y medio, 2 noches, 1 día, o 2 días. Si queremos agarrar todo el domingo, no te va a salir la contabilidad. Pero por eso concluimos que cuando viene, ¿sí?, el miércoles, para decir en la tarde, en la noche, fue cuando entendemos que Yeshua murió, ¿verdad? ¿Sí? O fue sepultado, mejor dicho, el miércoles en la noche, ¿sí? Y así sí nos salen los 3 días y los 3 noches hasta llegar el sábado en la tarde. Yeshua no resucitó el sábado, tampoco podía resucitar el sábado a mediodía, el sábado en la mañana, porque era Shabbat, ¿sí? Tampoco él no iba a violar, o Dios no lo iba a resucitar en el Shabbat. Que lo puede hacer, sí lo puede hacer. Pero obviamente, como él es el que nos pide esto, también guardó. Entonces, por eso estoy diciendo que Yeshua, resucitó entre las 6 o 7 de la tarde del sábado, lo que nosotros entendemos como sábado ahorita en la tarde, pero para la cuestión bíblica ya es domingo. Las 6:30 ya era domingo, ¿sí? Por eso es que no dan las contabilidad. Entonces, aquí vemos que no murió, mejor dicho, o no fue sepultado el viernes en la noche, sino que fue sepultado el miércoles en la noche, para que salieran los 3 días y las 3 noches. De otra manera, es imposible que salgan las cuentas. Y todo tenía que salir porque el primer día de la semana, ¿sí?, de acuerdo a lo que leímos, si nos vamos otra vez a Levíticos 23, venía la fiesta, ¿verdad? Otra fiesta de lo que son los frutos. Por eso
hay una parte que habla de las primicias o de los primeros de la ofrenda, ¿sí? En Levíticos 23:9, vamos a leerlo otra vez. Dice: y habló Adonai a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su miel, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos, ¿verdad? Es decir, el primer día de la semana, cuando nació Jesús, Yeshua, ese día también fue lo que es esta cuestión de los frutos o de las primicias o de las gavillas. Entonces, por eso es que Pablo dice primicias de los que durmieron fue hecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque en eso una gavilla, ¿verdad? Una gavilla es un montón, un manojo, vamos a decir. Una gavilla es un manojo, ¿verdad? Que se tenía que traer. Entonces, por eso también se dice que cuando resucitó Yeshua, no resucitó solamente él, sino que resucitaron más para que fuera una gavilla. Pero los demás volvieron a morir, resucitaron y volvieron a morir, como Lázaro. Pero Yeshua no. Yeshua resucitó para ya no morir, obviamente ya eternamente. Entonces, pero esta es la parte, ¿verdad? Que nosotros tenemos que entender también en esta ofrenda, ¿sí? En esta ofrenda de lo que se conoce como lo que es la de los primeros frutos, ¿verdad? Por eso él tenía que resucitar en esa parte. Si no hubiera resucitado en ese tiempo, tampoco entra en ni 3 días ni 3 noches cumple. Sí, y a lo mejor, vamos a decir, bueno, tampoco hubiera cumplido, porque si contabilizamos desde el viernes, en la noche, él debió haber resucitado, para nuestro entendimiento, el lunes en la mañana. Entonces, el lunes en la mañana ya era prácticamente el segundo día, para que me entiendan. Si Jesús fue sepultado el viernes en la noche, entonces son 3 noches hasta el domingo, cuenta noche del viernes, noche del sábado y noche del domingo, ¿sí? Y luego, entonces ahí no entra la contabilidad, entonces tenía que haber resucitado hasta el lunes y ahí ya es el segundo día. Pero la parte es que tiene que ser esta ofrenda de los primeros frutos el primer día de la semana. También ahí entendemos que se cumplió esta ofrenda de los primeros frutos. Por eso la clave para entender todo esto, para poder entender cuándo fue que el Mesías resucitó, ¿sí? Está en las fiestas, cuándo murió y cuándo resucitó. Por eso se dice que todo tenía que ser en su tiempo. Todo tenía que ser en tiempo. En ese año, ¿sí? Esos días, obviamente, en ese calendario, ¿sí? Tenía que caer cuando moría Yeshua. No podía morir en otro año porque a lo mejor iba a caer en un día diferente, ¿sí? Por eso Yeshua decía: no ha llegado mi tiempo, no ha llegado mi tiempo. Entonces, cuando ya vienen y dice, bueno, ya despierten porque ya ha llegado mi hora. Cuando estaban ahí durmiendo, que estaba orando y que no pudieron orar ni siquiera una hora cuando estaban en las vigilias, si ustedes se acuerdan, antes de que fuera apresado. Entonces, para que más o menos entendamos esta parte, aquí le voy a dejar, voy a dejar hasta aquí para que no confundirlos tanto, ¿verdad? Porque yo sé que a veces es difícil. Y entendiendo, ¿sí? Cómo es que estuvo 3 días y 3 noches. Entonces, con esta contabilidad, si se cumplen los 3 días y las 3 noches, si murió prácticamente el miércoles en la tarde, sepultado el miércoles en la noche, ¿verdad? Lo que es. Y resucitó, ¿sí? El sábado, vamos a decir, entre las 7:30 o 7 de la tarde y las 5 de la mañana, más o menos, para dar no hay una certeza si resucitó a las 7, a las 8, pero ya era el primer día. Eso sí hay que entenderlo. El sábado en la noche ya era el primer día, es decir, el domingo, ya era el domingo. Entonces, pero como las mujeres fueron de mañana, cuando ya estaba el sol, ya la piedra ya estaba removida. Entonces, ahí él pudo haber resucitado entre las 7, 6:30, es decir, cuando ya se metió el sol, ¿sí? Pero voy a decir 7 de la noche, entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana. Él pudo haber resucitado en cualquiera de ese horario. ¿Ok?
Bueno, y espero y les sirva y esto no los haya confundido, ¿sí? Ahí están las citas, verifíquenlas, ¿sí? Compruébelas y cualquier cosa, pues déjenos saber para cualquier comentario. Dios les bendiga, shalom para todos. Chao.